Ahí vamos. Bueno, nos habíamos quedado con esta posibilidad de un reservorio que va a aportar el germen con esta ruta de transmisión. Cuando hablamos de ruta de transmisión, vamos a diferenciar lo que es la transmisión horizontal de la transmisión vertical. La transmisión horizontal está que va a pasar de persona a persona, mientras que la vertical, que la vamos a ver a continuación, tiene que ver con el pasaje de la madre al feto, de la madre embarazada al feto. Ya lo habíamos aclarado antes que la transmisión podía ser por contacto directo o indirecto. Será directo cuando sea a través de las pequeñas gotitas respiratorias, cuando sea a través de un beso, cuando sea a través de contacto con piel, cuando sea a través de relaciones sexuales, y será indirecto cuando haya algún vector intermediario, que podrá ser un vector inanimado, o, como habíamos visto en el Chagas, un insecto que sea el transmisor del microorganismo. Una de las vías más comunes es la transmisión respiratoria, donde, como decíamos recién, cuando hablamos, pero especialmente cuando tosemos, cuando estornudamos, mucho aprendimos con el COVID de todo esto, que se van produciendo pequeñas gotitas que, dependiendo de la resistencia del microorganismo que tenga la desecación, dependiendo también a las radiaciones que pueda sufrir, ese microorganismo en esas gotitas, y especialmente en aquellas que sean más pequeñas, van a ser inhaladas y van a llegar hasta el nivel pulmonar. Y así es como vamos a tener todas las enfermedades de contagio respiratorio, como una tuberculosis, como puede ser hasta las mismas meningitis, que Neisseria entra por esta vía, las neumonías que decíamos recién del neumococo. Otra es la transmisión salivar, que aunque parezca similar, en realidad es cuando ya hay un contacto con la saliva. Esto podría ser, por ejemplo, en la famosa enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa, que es producida por un virus, el virus de Epstein-Barr, que justamente se va a transmitir por la saliva. También una faringitis. Quizás sus chicos o chicas han tenido faringitis, cuadros de faringitis a estreptococo, y esto justamente puede pasar, y en los niños es muy común que puedan pasar a través de elementos, de juguetes, incluso de los chupetes en los más chiquitos o en las tetinas de las mamaderas. Esta es la que decimos como transmisión salivar. La transmisión fecal-oral es justamente esto, la transmisión de la materia fecal a través de las manos hasta la vía oral. Muy ligado, por supuesto, a la falta de higiene, a la falta de hábitos de lavarse las manos luego de ir al baño, y esto toma una dimensión mucho mayor cuando la persona es una manipuladora de alimentos, porque de esta manera es como pueden llegar bacterias que producen enfermedades diarreicas, que puedan llegar a los alimentos o a las bebidas. Así que esta será una vía a tener muy en cuenta. La transmisión cutánea, la piel es una excelente barrera, sin embargo, una herida, pequeñas abrasiones son suficientes para que un contacto con las bacterias le permita acceder al cuerpo. Llamamos la transmisión a través de la vía sexual cuando se produce a través de las relaciones sexuales. En este caso hay una alta incidencia precisamente porque tenemos un gran número de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual que se generan pacientes asintomáticos. La persona es asintomática teniendo Neisseria gonorrhoeae, es asintomática teniendo una clamidia, con lo cual la diseminación es mucho más fácil. Y a esto le podemos sumar
la recurrencia que pueden tener estas enfermedades, porque el grado de inmunidad que deja no es total, así que se puede volver a tener otra de estas infecciones. La otra vía que podemos tener en cuenta es la sanguínea. A través de la sangre se pueden pasar microorganismos. Las transfusiones era una vía donde muchos casos de hepatitis, los casos de HIV, habían sido originados de esta manera, y de alguna manera los controles que se hacen en los bancos de sangre en estos momentos hacen que haya disminuido mucho este tipo de transmisión. La oftálmica, relacionada con los distintos tipos de conjuntivitis. Las conjuntivitis son muy infecciosas, por eso cuando hay un cuadro de conjuntivitis en una persona de la familia, se trata que quede reservado sus toallas, sus elementos de higiene, porque se transmiten con mucha facilidad. Una enfermedad de este tipo es el tracoma, que no es tan frecuente en nuestro país, pero sí es en otras regiones de África y Asia, donde la clamidia trachomatis afecta a los niños, produce todo un cuadro de ulceración, luego deterioro, y que llegan hasta la pérdida de la visión en los niños, una de las principales causas de ceguera en niños. Y la transmisión zoonótica que decíamos a través de los animales. Bueno, las puertas de, la transmisión vertical, decíamos de la madre al feto. Acá tenemos que tener en cuenta dos tipos de transmisiones. Una que sea a través de la placenta, es decir, que la madre, el microorganismo, esté en sangre, esté en circulación y pueda atravesar la placenta, y así tenemos el HIV, tenemos el treponema pallidum que causa la sífilis, tenemos el toxoplasma gondii que causa la toxoplasmosis, diferenciada de los que se produce el contagio al pasar por el canal de parto. Cuando Graciela nombraba el Streptococcus agalactiae, que forma parte del control neonatal que se hace en la mujer entre las 35 y 37 semanas, tiene que ver con la búsqueda de este microorganismo que, cuando accede al recién nacido en el momento del parto, puede producir meningitis sumamente severas. La clamidia trachomatis, como les dije antes, podría también, al estar en la vagina de una mujer infectada, producir una conjuntivitis, llamada conjuntivitis de inclusión, y Neisseria gonorrhoeae ocurre algo muy similar, la conjuntivitis, en este caso gonocóxica. De las puertas de entrada están muy ligadas a la vía. Simplemente les diría que cuando hablamos de la puerta de entrada, tiene mucho que ver, por un lado, la cantidad de microorganismos que ingresen, tiene mucho que ver el tipo de proceso o evolución que haga el microorganismo. Muchos microorganismos, para que tengamos una forma de diferenciarlos o de entender lo que ocurre, hay microorganismos que ingresan por la puerta de entrada y allí se quedan. Sin embargo, son capaces de producir su efecto en lugares muy distantes del cuerpo. Es el caso del Clostridium tetani, que produce el tétanos. Fíjense que ustedes se pueden lastimar, pueden sufrir un corte donde ingrese algún elemento con este Clostridium tetani, específicamente con la espora. Ese microorganismo va a generar en el mismo lugar y va a producir una toxina que va a pasar a sangre, va a pasar a través de también el sistema nervioso y va a llegar a las neuronas, donde va a producir la parálisis. Así que desde la puerta de entrada hizo todo su efecto a distancia. Otros microorganismos están en la puerta de entrada y allí se quedan, van a hacer su efecto en el mismo lugar. El estáfilo que hablábamos recién, muchas veces un corte
o a veces la infección de un folículo piloso hace que aparezcan estos granos de pus, que pueden pasar a ser forúnculos y demás, y donde vemos que se ha quedado ahí mismo, en la puerta de entrada. Y otras veces el microorganismo salta, ingresa por la puerta de entrada y es apenas eso, un trampolín para llegar a otras zonas del cuerpo, por ejemplo, que produce la meningitis, Neisseria meningitidis, que ingresa por la vía nasal y hace un ingreso allí y de allí pasa a diseminarse. Bueno, decíamos, las puertas de entrada pueden ser la piel, el tracto digestivo, respiratorio, urogenital. Y para que se propague la enfermedad, va a tener que existir una puerta de salida. Ya vimos cómo la saliva, las gotitas respiratorias, en todo lo que es la vía respiratoria, es un lugar de salida. Las heces es una forma también de que los microorganismos puedan pasar a otro hospedador. Las secreciones vaginales y uretrales, y orina, heridas y sangre completarían este cuadro de puertas de salida. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Bueno, ¿cómo es la evolución de una enfermedad infecciosa? ¿Qué pasos van ocurriendo? Bueno, siempre nosotros arrancamos por el momento del contagio, ese momento del encuentro en donde el microorganismo llega a ese hospedador. A partir de allí y hasta la aparición de los primeros síntomas y signos, vamos a hablar de un periodo de incubación. El periodo de incubación es un periodo muy variable, depende de muchas cuestiones. Volvemos a lo de recién. Hay microorganismos que tienen que ingresar y dan toda una vuelta por sangre hasta llegar al lugar donde van a instalarse. Hay una salmonela que se llama salmonella typhi, que ingresa, pasa a sangre, en sangre va al hígado, del hígado a la bilis, y hace una nueva reinfección, ingresa con los alimentos, perdón, no se lo dije, ingresa por el intestino. Bueno, toda esa vuelta de la salmonella typhi hace que el periodo de incubación llegue hasta 30 días. En cambio, una Neisseria gonorrhoeae, que ustedes van a ver que es el agente etiológico de la gonorrea, va a ingresar, y como el sitio donde se va a ubicar y va a producir la patología es la uretra, es prácticamente en el mismo lugar donde ingresa, y esto va a hacerlo mucho más rápido. Lo que tiene que quedar claro que en este periodo de incubación no hay manifestaciones, no hay síntomas ni signos. El siguiente momento, que no siempre lo vamos a determinar, pero quizás alguno lo asocie con un proceso propio, tiene que ver con el periodo prodrómico. ¿A qué llamamos el periodo prodrómico? Tiene que ver con la aparición de síntomas o signos, pero que son muy inespecíficos. Yo puedo tener malestar, puedo tener cefaleas, donde me puede estar diciendo, bueno, puedo ir hacia algún lado, pero no sabemos cómo se va a desarrollar ese proceso. A esto lo llamamos periodo prodrómico, aparición de síntomas y signos, pero totalmente inespecíficos. Para llegar al momento más importante, al más florido, que es el que llamamos periodo agudo o manifiesto. Y aquí sí aparecen los síntomas y signos propios de la enfermedad. Acá sí va a aparecer la fiebre, si hay un proceso pulmonar va a aparecer la pus, va a aparecer distintas características típicas de la enfermedad. Pasará un tiempo, llegaremos a un periodo de declinación o mejoría, donde no vamos a haber eliminado toda la sintomatología ni los signos, pero sí se nota una disminución en la severidad de los mismos. Si había fiebre, bueno, va a empezar a descender esa fiebre, los otros cuadros también irán atenuándose. Esto va a estar hablando
de un periodo de mejoría. Y finalmente, la palabra convalescencia viene del latín y significa cobrar fuerzas. Es ese periodo donde el individuo tratará de ponerse y estar listo para adquirir sus labores, sus actividades habituales. Estos serían entonces los pasos que se describen en una enfermedad infecciosa. Y utilizando esto, pero también utilizando un poco las acciones que hemos visto de prevención, hay un tema que suele estar presente en los temas, en las bibliografías que podemos dar a los alumnos, y que tiene que ver con etapas en el paso de la salud a la enfermedad, que tiene mucho que ver con esto, pero que lo vamos a poder utilizar a veces con otras enfermedades, pero con las infecciosas es ideal. Esto es lo que por allí vamos a trabajar después con alguna actividad que la vamos a dejar. Esto es lo que les decía, que conociendo conceptos, etapas que se van sucediendo, podemos leer cualquier enfermedad que sea nueva, que aparezca mañana, y que podamos por lo menos entender y sacar los conceptos más importantes. Por ejemplo, en este paso de la salud a la enfermedad, como vimos recién, primero tiene que ocurrir la aparición de la noxa. Ya volvemos a introducir el tema noxa. En este caso, si es una enfermedad infecciosa, tendremos que hablar de cuál es ese agente etiológico o causal que causa la enfermedad, y también sería bueno reconocer cuál es la vía de transmisión. Entonces, podemos leer cualquier enfermedad y vamos a encontrar en cualquier texto, nos va a explicar cómo llega esta noxa al individuo. Después decíamos, si salteamos algún periodo, vamos a encontrarnos con el periodo de incubación en este pasaje. También se define como un proceso activo de adaptación del organismo que se desarrolla en el interior de las células y tejidos sin exteriorizarse. Digamos que es un poco lo que vimos recién, pero habrá para cada enfermedad un periodo de incubación, más largo, más corto, pero tendrá que ver con este pasaje de la salud a la enfermedad. Y acá no lo hemos visto hasta ahora, pero en este pasaje, en estas etapas, se suele nombrar también al periodo preclínico. Y fíjense que se van a acordar de algún tipo de prevención, porque decimos que es un periodo preclínico cuando existe allí un proceso también de adaptación del organismo, pero que solo se descubre por medios de estudios médicos. Podrá ser a través de un análisis, podrá ser a través de una ecografía, y mientras digo esto, y que se puede descubrir una enfermedad en sus inicios, ustedes se estarán acordando de qué acción o nivel de prevención. ¿Cuál se acuerdan? ¿Se acuerdan los niveles de prevención? ¿Cuáles eran? Estaba el primario, el periodo secundario y el terciario. El primario, a ver, Connie. ¿El secundario sería, en este caso? Exactamente. Es el secundario, que nos daba la oportunidad de diagnosticar una enfermedad en forma precoz, el diagnóstico precoz justamente antes de una manifestación, que justamente va a ser el periodo clínico. Así que fíjense entonces cómo vamos describiendo hasta llegar a este cuarto periodo, donde hablamos de un periodo clínico, donde también vamos a definirlo como un proceso activo de adaptación del organismo, pero que se evidencia por la aparición de síntomas y o signos. Estamos acá definida, podríamos decir, la enfermedad, y la otra cuestión que
si leemos cualquier proceso, vamos a encontrar es cómo recuperamos la salud. Y esto tendrá que ver con la aparición de un tratamiento adecuado. Y también lo asocio con recuperación, con aquellas acciones o nivel terciario de prevención. Y aún con la recuperación de la salud, podríamos describir 3 situaciones donde hay o no consecuencias, donde hay o no secuelas. Entonces, esta enfermedad podrá haber sido sin secuelas. Se me ocurre una gripe, donde normalmente no nos deja demasiadas secuelas, no una gripe A o algo así. Podrá ser con secuelas transitorias, si yo tuve una diarrea, un problema gastrointestinal, bueno, seguramente me va a dejar una secuela transitoria con un proceso de debilidad en todo lo que es la absorción de nutrientes, o podrá haber una secuela permanente, donde ya no lo vamos a revertir. Se me ocurre, para jugar un poquito, si podemos juntos hacer de una enfermedad que conocen mucho, que la vieron mucho, que sea, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. E ir recorriendo esto con lo que nos podamos acordar juntos de esta enfermedad de Chagas. Y si yo voy a decir, bueno, en el pasaje de la salud a la enfermedad, en el caso de la enfermedad de Chagas, ustedes dirían, ¿quién me ayuda? A ver, abran los micrófonos, así vamos tirando datos. Lo primero va a ser decir cuál es la noxa, cuál es el agente etiológico. ¿Qué dirían acá? ¿Cuál es? El tripanosoma. El tripanosoma. Muy bien. No confundir con la forma con el vector que lo transmite. Y si tenemos que hablar de una vía de transmisión, diremos primero, ¿es directa o indirecta? ¿Qué diremos? Indirecta. Es una vía, clásicamente, Indirecta, sí. es un muy buen ejemplo de una vía indirecta. Y si puedo, y lo tengo ahí, bueno, describo un poquito cómo será esa transmisión. Con la picadura, con el escozor que se produce, por la materia fecal. Pero si vamos por el ejemplo de la transmisión cornatal, va a ser directo. Correcto. Por eso, tomemos acá esta forma vectorial, que es la que más vamos a poder describir. El periodo de incubación, bueno, no sé si había quedado muy claro, pero es variable, pero no llega mucho más atrás, mucho más allá de los 15 días. Seguramente si lo leo lo vamos a tener. El periodo preclínico, quizás en esos días donde está incubando, donde está el tripanosoma, ¿dónde lo podríamos encontrar? ¿Qué les parece? En sangre. La sangre. En sangre. Excelente. O sea que ese periodo preclínico, seguramente no le vamos a hacer un análisis a todos, pero capaz que sí, capaz que un individuo que esté en riesgo de haberse contagiado últimamente podría ser una forma de hacer uso y aplicar en este periodo preclínico. Y ya el periodo preclínico es donde aparecen los síntomas y los signos. Si quieren, y se les ocurre algún síntoma y signo, lo vamos sumando. ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser sigamos con la forma vectorial, perdón, a Mirta, la veo a Mirta y me acuerdo de aclararlo. Sigamos con esta forma vectorial. ¿Qué podría aparecer? ¿Qué les parece? Y habíamos visto, por ejemplo, la inflamación en el caso de los ojos y todo, pero eso sería más en el periodo preclínico, porque, ¿o no? Y no, porque Más que ya en el clínico. ahí te está mostrando un signo bien característico. Esa inflamación del ojo, también de la zona ganglionar, es un signo claro. Pero no era como rápido No, en ese no. caso, ¿no? Te puede tardar unos días.
Sí, Ah, sí, sí, bien, va bien, a bien. tardar unos Entonces días. sí sería en el clínico. No va a ser instantáneo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, seguramente hay fiebre, aparece fiebre, también va a ser uno de los signos. También hay un estado así como de somnolencia, que también lo vamos a incluir como característico de este periodo clínico. Dolor de cabeza también me acuerdo. Bien, 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 gracias. El dolor de cabeza lo vamos a poner dentro de los síntomas. Bien, bien. Entonces, ahí vamos manejando una enfermedad que por allí no la conocíamos y sin embargo vamos entendiendo qué va ocurriendo. Va a haber un tratamiento, con un tratamiento adecuado va a haber una recuperación de la salud. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay una medicación especial. Esa medicación especial tiene que ver con un ataque hacia el tripanosoma, al tripanosoma cruzi, bien digo, que va a evitar, bueno, la síntesis de proteínas a nivel, no importa eso, pero hay una medicación especial. Y podríamos hablar que si esa medicación fue dada a tiempo, podrá ser una enfermedad que no deje secuelas, o por el contrario, nos podrá dejar secuelas permanentes. ¿Cuál sería la secuela permanente? Y el agrandamiento del corazón. La cardiomegalia. Exacto, exacto. ¿Sí? También había megacolon, si mal no Ujú. recuerdo. Entonces, bueno, podríamos quedar en manos de cualquier enfermedad. Puedo pensar en una gripe común, puedo pensar en el COVID, puedo pensar, leo algo de la viruela del mono, que son cosas raras o no tan comunes, y sin embargo le puedo hacer esta descripción. Bien, después lo vamos a retomar. Y para ir un poco ya redondeando esta parte, ¿de qué manera? Déjenme sacar esto, ahí estamos. ¿Cómo podemos clasificar las enfermedades infecciosas? Bueno, tenemos distintas características, distintos aspectos. Muchas veces, según cómo se desarrolla en el hospedador, y en ese caso vamos a estar hablando de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Cuando pasa de un individuo a otro, vamos a hablar de transmisibles. Sin embargo, no vemos tan clara cuál es la enfermedad infecciosa no transmisible. Bueno, podríamos pensar cuando nos produce la infección la propia microbiota del paciente. Cuando dijimos ese caso de ruptura del apéndice, nos está produciendo la peritonitis mis propias bacterias del intestino. Eso no se lo voy a pasar a nadie, no lo voy a contagiar. Hay bacterias que las adquiero de la naturaleza, pero que tampoco las transmito. Cuando dijimos antes el tétanos, el Clostridium tetani, lo adquiero en la misma, en el ambiente, en la naturaleza, y no voy a pasarle la bacteria a otra persona. Y también, como habíamos dicho en algún momento, las intoxicaciones alimentarias. Yo como un alimento que tiene una toxina, bueno, me la tendré que aguantar, tendré un periodo de diarreas y demás, pero como es una intoxicación y no una infección, esa materia fecal no va a tener las bacterias, sí va a tener la toxina que seguramente es la que generó ese proceso. Tengo una consulta ahí en ese caso puntual. Bien. Me acuerdo el caso de un sobrinito que a los 4 meses, bueno, justo la pediatra por suerte se dio cuenta enseguida, parecía un flan en un momento, y adquirió el Clostridium botulinum, pero lo adquiere así de la naturaleza en realidad, aparentemente. Sí. En realidad no sabían si la mamá, Sí. no sé, en algún corpiño, en alguna cosa, se Sí. lo pudo haber transmitido, pero en ese caso era por intoxicación, pero a la vez sería en la naturaleza. ¿Cómo lo clasificarías en ese caso? Porque Es no muy era bueno, es transmitir. muy bueno porque Clostridium botulinum tiene distintas formas de producir el cuadro.
en general se produce la toxina botulínica, que es una de las más potentes que existen, se produce en un alimento. Y nosotros comemos ese alimento y ya tenemos el proceso de parálisis flácida y demás. Esa es la forma más común y es a través de un alimento donde estuvo la bacteria, germinó, produjo la toxina y yo voy a consumir ese alimento con la toxina. Pero en los bebés es un caso distinto porque entra el microorganismo. Una de las formas mejor descritas es a través de la miel. La miel de abejas suele tener la espora del Clostridium botulinum. Claro, pero en este caso el bebé no, tenía 4 meses y solo se alimentaba a teta. Entonces, por eso no había sido por alimentos, en este caso. Ahí le explicaron que había, además de la forma del Clostridium común, que era por alimentos, había una por heridas, que tampoco era el caso este, Claro. y que en algunos casos particulares, en bebés, puede haber estado la bacteria produciendo la espora, pero en la naturaleza, y que le puede haber quedado, no sé, decían, tener la ropa tendida afuera, o si tenía el piso de tierra, qué sé yo, cosas, le fueron Tiene tirando que haber, opciones. y esa es la tercera forma, Claro, Mirna, a claro. través de Está en la, heridas. Muy, está en la tierra. muy, Está Eso en es lo que le plantearon, que lados. debe haber sido en la tierra, pero en quiero todas decir, partes. en este caso sería una intoxicación, porque le produjo la espora, digamos, la toxina, perdón, pero no sería alimentaria en este caso. no, no. O sea, fue por el Sí tracto sería, digestivo seguramente, pero no por... a ver, vamos por partes. Siguiendo esta clasificación, seguiría siendo no transmisible, Claro. ¿sí? Porque la adquiere la naturaleza. Me voy al caso que decís vos, podría haber sido un botulismo por herida, pero tendría que haber existido una herida. Claro, en este caso no, por eso. No había Claro, sido ninguna de las por dos. eso. Humildemente, yo me arriesgo más a pensar que haya estado en contacto con, aunque no haya comido miel de abejas, pero vos fíjate que apenas poner el chupete en la miel de abejas que tenga esporas ya es suficiente, que por allí haya ingerido algo o que haya estado en contacto, no sé, también un chupete o algo, con alguna espora, con algún número de esporas suficiente para que esa espora germine en el intestino Claro. del bebé, porque todavía su intestino no está ya definida, instalada, su flora normal, y ahí produzca la toxina. Por eso a eso iba. En los bebés, y en el caso de la herida, está la bacteria, y ahí la bacteria desde esos lugares produce la toxina. Así que es una de las tantas misterios para llegar a veces a los cuadros. Y ya que estamos, se me ocurre contarles los cuadros de síndrome urémico hemolítico. Ustedes más o menos han escuchado que en la carne, porque suele ser una bacteria que está en el ganado bovino, y que escuchamos también lo importante que es evitar la contaminación cruzada, lo importante que es cocinar bien las hamburguesas, porque como se mezclan distintos trozos de carne, bueno, etcétera, etcétera. Pero ustedes llegan a la conclusión, o casos, donde hay chiquitos que están, bueno, el agente causante es Escherichia coli, una cepa muy especial de Escherichia coli que produce la famosa, bueno, se llama verotoxina o toxina Shiga, que se aloja esa toxina o va a receptores que hay en el riñón y produce todo un cuadro de anemia, baja de las plaquetas y demás. ¿Pero a qué iba? ¿Cómo vamos a explicar en un bebé de unos poquitos meses que... Uy, la voy a esperar a Mirna porque esto le va a interesar. Ah, estás, sí, sí. No, digo, ¿cómo llegó a contagiarse un síndrome urémico hemolítico un bebé de meses? No come carne. Seguramente no le dieron una hamburguesa. Sería demasiado loco, ¿no? Sí. Poder ponerle. Entonces, seguramente, ¿cómo se contagia? ¿Alguien dijo por la caca? ¿No, ¿escuché bien o no? No, no escuché bien. ¿Cómo les parece? Digo, cuando uno se pone a buscar la epidemiología y empieza a trazar líneas para ver cómo llegó ese contagio, lo que han encontrado
muchos médicos que van siguiendo esa cadena de transmisión, y ha sido algo que da muy buenos resultados, es comenzar a buscar Escherichia coli enterohemorrágica en los familiares. Y la han encontrado. O sea, los familiares, la madre, los que están en contacto con ese bebé, son portadores de Escherichia coli enterohemorrágica. Con lo cual, en algún momento vuelve a fallar esta higiene de manos y demás, y ellos son los mismos que terminarían contaminando algún elemento, algún alimento o algo que llegue al bebé y que lo pueda. Mano, boca. Es un lindo ejemplo, me parece, para ver cómo, porque era muy difícil a veces explicar cómo un bebé chiquito se enfermaba de síndrome urémico hemolítico, que es además a los que más afecta. Bien. La ventaja la ventaja, pues ninguna ventaja, pero en los bebés el botulismo no suele ser mortal. En las personas el botulismo, en los adultos, como no se puede recuperar la unión neuromuscular, no. En cambio, en los bebés que tienen más plasticidad en el sistema nervioso, pueden recuperar Muy bien. y sobreviven normalmente. Muy bien, no sé, no solo no la acá veo. sobrevivió. ¿Quién habla? ¿Quién es la Yo. que No, habla? ¿Eh? Yo, Graciela, el plomo. Yo te iba a felicitar, no te felicito nada. No, no me felicito. Ya lo tengo que saber de hace rato. Sí, tanto es así que no, el tratamiento es más de mantenimiento, no hay un proceso de darle antibióticos, porque no olvidemos que está el microorganismo en el cuerpo, sino es de mantenimiento y ver cómo gracias a esa plasticidad que dice la profesora se va acomodando. Sí. En el caso de mi sobrino, todo el mundo estaba sorprendido porque no le quedaron secuelas, cosa que decían que los primeros días decían que, bueno, que ya como hasta lo iban preparando para que pudieran quedar, y en 18 días se recuperó. Fue increíble. Muy bien. Pero bueno, raro, todos nos quedamos así medio choqueados porque no sabíamos de esta. Yo conocía mucho el Clostridium botulinum con el tema de los alimentos, porque en la escuela preparábamos conservas y nos tenían locos con eso. Pero de esta vía de transmisión así, y tan chiquitos, no la conocí ahí. Sí, son esas cosas dignas de tenerlas presentes como caso de estudio, sin lugar a duda. Bueno, según la frecuencia de aparición, esto ya lo charlamos la otra vez, a veces se habla de casos esporádicos o un brote esporádico, es cuando la aparición es